Organización política. Para esta parte es fundamental entender que conforme al carácter mediterráneo que la Europa occidental conservó hasta fin del siglo VII, es hacia el sur, hacia donde trató en su principio de extenderse. Los ejércitos francos disputaron algún tiempo a los lombardos la Italia del norte, pero la invasión musulmana debía poner fin bruscamente a la orientación tradicional de las comarcas del norte. El cierre del Mediterráneo por los musulmanes no señala únicamente una nueva orientación política en Europa, sino también, si así se puede decir, el fin del mundo antiguo, esto para la época de Dagoberto I. Organización del poder merovingio. Para comenzar, es importante aclarar que los francos, dentro de lo que fueron los pueblos bárbaros, son los que más se alejan de la concepción de poder románica. El reino de los merovingios se apoyaba principalmente en una red de lealtades. Los reyes distribuían tierras, rentas y cargos públicos. El más común era el conde, desde el tesoro real para recompensar a los aristócratas fieles y asegurar su apoyo. Únicamente los francos de la parte del norte de la Galia, en Austrasia, sostuvieron sus costumbres, sus lenguas e instituciones, cuestión que posteriormente lleva a un desarraigo de las concepciones romanas de la política y la economía. El reino se considera como la tierra patrimonial a la sucesión del trono y los principios que según la ley sálica regulaba la sucesión de los inmuebles. A la muerte del rey, sus hijos se distribuyen el reino en partes iguales. Se veía al rey como supremo jefe militar y soberano justiciero del reino. Es a quien incumbe el cuidado de la paz en el reino. Los francos se romanizaron con rapidez por la necesidad de organizarse para poder tomar acciones frente a otros ejércitos germánicos aledaños. Es cierto que el rey franco utiliza para administrar sus bienes y sus reinos el personal de su corte. Esta se compone de algunos dignatarios, cuyos nombres indican que descienden de antiguos esclavos. Lo que ocurre siempre que se trata de los grandes, de origen germánico. El mariscal, que significa el esclavo de los caballos, el senescal, que significa el antiguo esclavo, el copero, el esclavo de la bodega, y el mayordomo, el jefe de la servidumbre. Pero estos servidores de funciones domésticas participaron de la suerte de su amo, y como, naturalmente, el poder real es un poder público, se convirtieron en sus ministros. Junto a ellos, por otra parte, un funcionario de tipo romano. El refrendario expedía los preceptos o diplomas reales. Si la administración caía por la lejanía del Imperio Romano, igualmente conseguía mantenerse. El rey les entregaba poder de las provincias a los condes, duques y prefectos organizados. A ellos no se les hacía inspección ni se les vigilaba. Eso llevaba a que utilizaran sus fuerzas arbitrariamente. Los reyes merovingios, a pesar de su decadencia de cultura, estuvieron acompañados por funcionarios letrados. La aristocracia. La sucesión de monarcas terminó por ser electiva, y la aristocracia cada vez fue adquiriendo más poder hasta acabar desbancando a la propia dinastía. Más retardatarios que otros grupos germanos, el desarrollo entre los francos de una progresista aristocracia guerrera basada en sus séquitos armados solo sería una realidad ya bien entrada del siglo IV. Sin embargo, el surgimiento de una realeza nacional sería un fenómeno muy tardío, ya en el siglo V, no lográndose imponer hasta Clodoveo a claras instancias romanas y de los germanos orientales. Dentro del contexto de Dagoberto I, no se había separado todavía de la tradición romana. Las ciudades del interior del reino conservan una burguesía de mercaderes, las cuales ya para el siglo VI eran conocidas como notables ricos e influyentes. Gracias a esto, el comercio del rey y sus riquezas no dejan de ser grandes. Por ello, los condes solo usaban el impuesto para un bien personal. La aristocracia en este punto toma el poder gracias al debilitamiento de la antigua administración romana y la del rey intentando mantener algunos procesos de ella misma. Obviamente,
en este punto ya separados de Roma. En el norte, Austrasia, la romanización se ha borrado totalmente sobre el siglo VII. Es en ese contexto que la aristocracia aumenta como un poder social, mas no como una nobleza con una condición jurídica distinta. Algunos participantes de esta aristocracia son descendientes de familias ricas, algunos otros condes con una preocupación por entender sus dominios y los favoritos de reyes quienes eran previstos de grandes recursos. Es por esto que cada vez el Estado se ve incapaz de llevar a cabo su labor, así que se afirma más la preponderancia de estos seres como son los aristócratas. A su vez, los funcionarios del Estado empiezan a expandir sus terrenos y quitan sus súbditos contribuyentes, extendiendo así su propiedad privada. Vasallo y servidor. En la relación del vasallo y el señor se coincidía como un lazo de entrega e intimidad parecido a un vínculo familiar, donde el señor se encargaba de entregar protección a sus súbditos y bienestar. La relación que se establecía entre los poderosos y los débiles no era simplemente una cuestión de relación económica entre un propietario y su sirviente. Nacida de la necesidad de una jurisdicción territorial, creaba entre ellos un vínculo de subordinación que se extiende a toda la persona. El contrato de recomendación, que apareció desde el siglo VI, da al protegido el nombre de vasallo o de servidor, al protector el nombre de anciano o de señor. El señor estaba obligado no solo a proveer para la subsistencia de su vasallo, sino también a brindar socorro y asistencia de una manera permanente y representarlo en la justicia. Esto sentó las bases de lo que conocemos como el vasallaje ya en la Edad Media. El vasallo, que al principio era solo un sirviente, se convirtió así en un soldado cuya existencia estaba asegurada por la posesión de un pedazo de tierra. La institución se extendió muy rápidamente por todo el reino. Los inmensos dominios de la aristocracia permitieron a cada uno de sus miembros constituir una tropa de caballeros, y no dejaron de hacerlo. El nombre original de beneficio desapareció un poco más tarde, reemplazado por el feudo. La entrega del poder de la realeza hacia los intendentes de palacio. A su vez, la necesidad del Estado por su falta de poder lo lleva a conceder en el siglo VI entregar privilegios de inmunidad. Estos privilegios de inmunidad, entendidos como un privilegio para la excepción de que los funcionarios del Estado pudiesen intervenir en sus dominios que a su vez eran partícipes de la aristocracia. Este privilegio sustituye al gobernante en su tierra y toma una competencia de legalidad. El Estado se llena de territorios donde el rey se quita el poder a sí mismo. Las posiciones del rey terminarían siendo entregadas a la aristocracia para la comprensión de la fidelidad. Para este momento, las ciudades se mantenían vivas gracias a los comercios y subsistir gracias a la burguesía libre. Es por ello que en la mitad del siglo VII se caen las más importantes ciudades del Mediterráneo. La burguesía, por lo tanto, desaparece y es imposible seguir sosteniendo al rey, incapaz de hacer fuerza al gasto del mismo gobierno. La aristocracia, desde este punto, tiene los ejes como es la tierra, la riqueza y la autoridad, exceptuando el poder.